Como se dijo al comienzo, hoy celebramos el Domingo del Buen Pastor. En los 3 ciclos se lee un pasaje distinto de este largo discurso del Buen Pastor del Evangelio según San Juan, que es un pastor. Para los antiguos, un pastor no solamente era el pastor de las ovejas, sino que ya en el Antiguo Testamento se le llama pastor al rey, al sacerdote, a todo aquel que era responsable de un pueblo, de una familia. Pastorear es cuidar, alimentar, defender, dar la vida por. Eso es ser pastor en el Antiguo Testamento. Y en el profeta Ezequiel encontramos la queja de Dios, porque los pastores, en lugar de dar la vida por sus ovejas, se alimentan de ellas, las esquilman, las abandonan, engordan a costillas de sus ovejas y demás. Sabemos que el pastor originariamente es el que cuida el rebaño, Y el pastor se identifica tan plenamente, tan profundamente con el rebaño que conoce a cada uno de sus animales y hasta le da nombre. Y es esto lo que pretende Jesús de aquellos que están destinados a pastorear a su pueblo. Ya el profeta anunciaba en el Antiguo Testamento que Dios, frente a la desidia de los malos pastores, dice: yo mismo me voy a hacer cargo. Yo mismo voy a ir y me voy a ocupar de mi rebaño. Y Jesús nos hace la parábola del buen pastor y del mal pastor, ¿no? El mal pastor ve venir al lobo y huye y deja abandonadas a las ovejas. En cambio, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Es aquel que vive pendiente del bienestar de su rebaño. Que, como dice el Salmo, los conduce a las verdes praderas, hacia las aguas tranquilas. Aunque crucen por cañadas oscuras, no sufrirán ningún mal, porque el Señor los acompaña. El Salmo 22, tan precioso. El pastor está encima de sus ovejas para cuidarlas, para ampararlas, para defenderlas. Y dice Jesús que no es como el asalariado, el buen pastor. El asalariado, si ve venir al lobo, huye. Salva su propio pellejo con tal de no sufrir él la agresión del lobo, y deja abandonadas a su suerte a las ovejas. A veces los miedos nos retienen en el apostolado. ¿Cuántos miedos hay que nos retienen para ser apostolados, para ser apóstoles, para meternos realmente con la gente, para ayudar realmente donde hace falta? No, ese barrio es peligroso, ahí yo no entro jamás. No, con esa gente yo no me quiero meter porque hay mucha inseguridad por ahí, qué sé yo. El Papa Francisco cita una frase que ya había pronunciado un pastor mucho tiempo antes, para decir en qué consiste ser buen pastor. Es una comparación metafórica, que dice: el pastor tiene que oler a oveja. A mí me ha tocado en Italia, en los años 60, viajar en tren, y que se subió un pastor a nuestro vagón, y es un olor a oveja en todo el vagón que no podía ser, porque el pastor vivía con sus ovejas, dormía con sus ovejas, estaba con sus ovejas, y ese olor se impregna tanto que por más si uno baña con el mejor jabón y el mejor champú, ese olor no se va. Y así debiera ser el pastor, metido tanto con la gente, tan a fondo con la gente, que realmente entre en una verdadera sintonía con la gente. Es lo que hacía Bergoglio recorriendo las villas, embarrándose los zapatos que todavía sigue usando para las audiencias, ¿no? Es lo que hacía él. Es decir, y además, otra cosa que nos está exhortando y que está en el Evangelio, que Jesús también exhorta a hacerlo, si dice que hay que dar la vida por las ovejas, dice, claro, nos abstenemos de hacer muchas cosas por miedos, por temor, por la inseguridad, por el riesgo, porque ha habido muchos mártires, y sí, los ha habido y los habrá.
Ha habido muchos mártires. Por comprometerse realmente con sus ovejas, murió Angelelli, murió Romero, murieron tantos. Murieron los palotinos, muchos murieron, muchos dieron la vida. Y así tiene que ser. La iglesia sin mártires no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia sin gente que se juegue no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia sin cruz tampoco es la iglesia de Jesucristo. Decía el Papa, ni el Papa es Papa sin la cruz, ni el obispo es obispo sin la cruz, ni el cura es cura sin la cruz, ni el diácono es diácono sin la cruz, ni el cristiano es cristiano sin la cruz. Sin la cruz no hay cristiano. Tenemos que saber cargar sobre nuestros hombros la cruz necesaria para que realmente el resucitado pueda aparecer en medio del pueblo. No hay resurrección sin cruz, por ahí. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. El seguimiento de Cristo implica esa actitud de cargar la cruz. Y los cristianos a veces nos conformamos con una fe de puertas adentro. Es decir, yo voy a misa, hago mis oraciones, rezo mi rosario, las 1000 Ave Marías y qué sé yo. Pero ¿y después qué haces? No, yo ya con eso me doy por hecho. Déjenme así nomás. No, de puertas adentro no se puede vivir el cristianismo. El cristianismo se vive en la entrega. Nuestro sacramento fundamental, esencial, del cual mana toda la fuerza, la energía, la inspiración, la gracia de la Iglesia, es la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía sino Cristo entregándose hasta la muerte y muerte de cruz? Este es mi cuerpo entregado, esta es mi sangre derramada. ¿No queremos entregarnos? ¿No queremos derramar nuestra sangre? No servimos para Cristo. El buen pastor. Y si realmente lo conocemos a Jesús en profundidad, nos vamos a entusiasmar tanto que vamos a querer acompañarlo, vamos a querer seguirlo, vamos a querer sumar, ponernos codo a codo con Él, para ir a anunciar una buena noticia a un mundo oprimido, para ir a anunciar una buena noticia a un mundo engañado, para ir a anunciar la noticia a un mundo al que fuerzan a ser ciego, al que paralizan en su pobreza, al que paralizan en su marginación y al que mantienen paralizado a través de subsidios en su pobreza, en su marginación, en su exclusión, en su bajeza, a los que marginan del mundo del trabajo a fuerza de subsidios para que se estanque para ellos y empeore su estado de pobreza. Para eso sirven los subsidios eternos. Queremos que haya muchos pobres, son votos seguros. Queremos mantenerlos a nuestro favor con subsidios miserables para que se mantengan en la miseria. Si salen de la miseria, perdimos. Y esto es totalmente opuesto a la proclama evangélica. Ir a levantar a los caídos, ir a buscar a la oveja perdida, ir a buscar al que ha sido olvidado, ir a buscar a los que están al margen, a los que se han salido de la sociedad. Esta sociedad que vive encerrada en su egoísmo y que se olvida de salir a donde están las ovejas marginadas. Que este domingo del Buen Pastor oremos por el Papa que siempre nos pide oraciones, porque todos necesitamos de la gracia de Dios. San Pablo mismo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo no tengo otra cosa de que gloriarme sino de mi debilidad, para que así triunfe en mí el poder de Cristo. Oremos por nuestros obispos, oremos por nuestros curas, oremos por nuestros catequistas, oremos por nuestros agentes de pastoral, por nuestros diáconos, pero oremos también por la iglesia toda, que todos nos sumemos. Nadie ha sido bautizado sino para trabajar en la viña del Señor. El bautismo nos consagra, nos hace partícipes del sacerdocio, de la realeza y del profetismo de Cristo. Y si alguien no ejerce esto, no se crea cristiano. Nos alimentamos cada domingo de la Eucaristía, cada domingo decimos que hacemos la comunión, pero preguntémonos qué comunión hacemos. ¿Hacemos una comunión que nos pone en comunión o hacemos una comunión que nos deja al margen? Comulgar es comulgar, le digo yo a los chicos siempre. Comulgar es comulgar en ideas, comulgar en programas de vida, comulgar en objetivos, comulgar en entrega, comulgar, es decir, hacer nuestra la vida de Cristo.
El que comulga se compromete a no vivir ya su propia vida, sino a vivir la vida de Cristo. No ya vivir de acuerdo a su propio antojo, sino a vivir de acuerdo a la propuesta de Dios. Eso es comulgar. Indignamente no comulga el que tiene pecado, sino el que no se esfuerza por comulgar en su vida con Cristo. Por apropiarse de este don que el Señor nos ofrece. Por eso dice, mis ovejas escuchan mi voz. No basta oír la voz de Dios, hay que escucharla. Y escuchar es acoger. Escuchar es apropiarse de. Escuchar es hacerse cargo de lo que se dice y de lo que se lee, de lo que escuchamos en la palabra de Dios. Muchas veces se lee la palabra ritualmente. Hay lectores que ni siquiera le dieron una leída previa y que no saben lo que están leyendo. ¿Cuántas veces uno se da cuenta que el lector ni siquiera sabe lo que está leyendo y no entendió nada? Y si no entendió nada, ¿cómo va a dar a entender? La lectura es algo fundamental, es la palabra de Dios como alimento. Y si está mal leída, está contaminada. Si está mal leída, es venenosa o es deficiente. Entonces, cuando leemos mal, tenemos que corregirnos. Y cuando vamos a leer, cuando asumimos la tarea de leer, tenemos que tratar de entender lo que vamos a leer. Tener entendido de antemano lo que vamos a leer. De lo contrario, vamos a leer pésimo. Y así como nosotros no entendemos, no va a entender tampoco la cosa. Oímos el sonido de las campanas, oímos el golpe de la aldaba, oímos el chillido de las máquinas, pero escuchar es captar el mensaje que nos dice algo a través de la palabra. Es captar y hacer nuestro y hacernos cargo de lo que se nos dice. Que el Señor nos ayude a pastorear todos juntos en el mundo, a no contentarnos con tener nosotros el carnet de cristianos, a ejercer nuestra vida cristiana como presencia transformadora en la sociedad. El que no hace esto es un traidor y no merece llamarse cristiano, por más bautizado que esté y por más misas y por más hostias que tenga ingeridas. No es cristiano. Es cristiano, es el que se mete realmente a ejercer el ministerio que el Señor, como cristianos, ha puesto sobre nuestros hombros, por un privilegio de amor y a la vez como una aceptación por parte nuestra de esa gravísima responsabilidad de ser sal en la tierra, de ser luz en el mundo, de ser levadura en la masa. Si la Iglesia no trabaja para transformar, si la Iglesia no vota para tener una patria más grande, si la Iglesia no trabaja